Bienvenidos a este espacio de Tu Dosis de Mina. Para los que no nos conocen, Mina nace del anhelo de empoderar a las personas que nos rodean a tomar un rol activo en la transformación de su bienestar físico, mental y nutricional, a través de una app fácil de usar. Y en este espacio estaremos invitando a expertos a hablar sobre sus tips, retos y testimonios para llevar una vida con mentalidad Mina, vital, balanceada y en búsqueda de un cambio positivo en su bienestar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu Dosis de Mina. El día de hoy estamos muy contentos de tenerlos a todos por acá. Vamos a tocar un tema muy interesante y muy actual, que es cómo el salario económico ya no es suficiente. ¿No? Vivimos en un mundo en donde las generaciones han cambiado y pues la gente ahora necesita algo más y platicaremos un poco de ese salario emocional. Con nosotros tenemos por acá a Rafael Rodríguez, HR Manager de OXXO, y realmente estamos muy felices de tenerte por acá, Rafa. Antes de arrancar y poder que nos puedes contar un poco más sobre este tema tan interesante que vamos a tocar el día de hoy, nos encantaría que pues te pudieras presentar, ¿no? Para que los que nos están escuchando pues sepan quién es Rafa, qué haces en el día a día y pues ahora sí que por qué nos vas a platicar de este tema. Claro, claro. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación. Me presento rapidito, mi nombre es Rafael Rodríguez. Actualmente soy gerente de servicios de recursos humanos para OXXO. Dentro de mis áreas de responsabilidad están toda la parte de servicios al personal, de seguridad y salud, bienestar psicológico, que es desarrollo humano, y relaciones laborales. Es el servicio que le doy a nuestra corporación en OXXO. De formación, soy licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad. Anterior a OXXO, estuve muchos años en la industria de la manufactura, casi 12 años en operaciones de manufactura, piso de producción, fábrica, etcétera, en algunas de las ciudades en el norte de México, ya un poquito al final en áreas administrativas y ahora acá en OXXO en este rol que les comento, muy orientado al tema de bienestar, de salud, seguridad, desarrollo humano, etcétera, que son uno de los elementos que más me gustan de la propuesta de valor que tiene una empresa. Ok, increíble, Rafa. La verdad es que tienes un perfil súper interesante y en una de las empresas más grandes mexicanas, ¿no? Qué padre tenerte por aquí con nosotros el día de hoy. Y ya para introducirnos un poco más hacia el tema, ¿nos podrías empezar a platicar qué significa salario emocional? ¿No? Cuando usamos esta palabra, ¿a qué nos referimos? Vale, sí, claro que sí. Mira, aparte de estar trabajando aquí en OXXO, ya llevo 3, 4 años aproximadamente siendo catedrático en el TEC de Monterrey. Entonces, siempre les digo que empezamos a conocer una cosa por digamos, la definición académica o la textbook que se tiene de las cosas. Y el salario emocional, así tal cual, es el conjunto de políticas, prestaciones y acciones que hace una organización para que los colaboradores se sientan satisfechos en su trabajo y que puedan realizar mejor sus actividades. Eso es, así de textbook, lo más básico que puede ser. El salario emocional es una palabra, como ahora está en moda el AI, que ahora todo le quieren poner AI, desde el refrigerador hasta el microondas, Sí, sí, etcétera. sí. El salario emocional se hizo súper famoso en cuestión de cualquier propuesta de valor para decir que cualquier cosa era un salario emocional. Y no es cierto. O sea, sinceramente no es cierto. Siempre, yo creo que también al principio tenemos que separar qué de veras sí es un salario emocional y qué no es un salario emocional. Y afortunadamente los que definen quién es un salario emocional y quién es un salario emocional, qué sí es y no es tus colaboradores, no nosotros. Y te pongo un ejemplo muy claro y la verdad no quiero raspar muebles como decimos acá en el norte, pero cuando dicen, oye, es que les dimos un termo y les dimos pizza en el tiempo extra, lo que vemos siempre en LinkedIn y en los foros de Sí, sí, Reddit sí. de la camiseta, eso no es salario emocional, o sea, I'm sorry, ¿verdad? Pero llevarles un conjunto en el Día del Padre para que les toquen allá afuera en el comedor no es salario emocional. O sea, esas son actividades que haces para a lo mejor aligerar la monotonía, si quieres, por decirte una cosa, y se aprecian un chorro, o sea, créeme, o sea, no, te lo juro, no quiero echarles a nadie de los compañeros de recursos humanos que hacen ese tipo de actividades, que aparte son dificilísimas de organizar porque por muchos años me tocaron. Pero no es un salario emocional. El salario emocional es lo que haga que una persona tenga una sensación de bienestar y de fidelidad hacia la empresa. ¿Qué de veras le pega a esa persona para que diga, oye, esta prestación me gusta muchísimo y esto me crea una sensación de bienestar y de fidelidad hacia la empresa?
Y si la persona no lo aprecia, entonces en realidad no tienes por qué ¿Por qué dar? catalogarlo como un salario emocional. Hace Claro. muchos años, me acuerdo que vimos algunas de las encuestas de BCG y de Korn Ferry, donde tú tenías que, agarrabas todas tus prestaciones, te las pasabas al colaborador y ellos tenían que calificar del 1 al 5 qué tan importante era esta calificación para ellos, que también estaba aplicada para la empresa. Entonces, eran, por ejemplo, vales de despensa y decían, oye, está bien aplicado para la empresa y a lo mejor te daban excelente. ¿Estás contento con toda esta prestación? Sí, 5. ¿Es algo que es muy importante para ti? Pues sí, también 5. Pero luego te topabas con algunas cosas que eran bien interesantes. Por ejemplo, el tema de seguro gastos médicos mayores. Para la gente de recién ingreso, les valía. O sea, calificaban con 1 o 2 la importancia del seguro de gastos médicos mayores, porque afortunadamente hay gente más sana que uno. Y luego lo ponían, y está bien implementado en la empresa, pues 5, ¿verdad? O sea, excelente, está bien implementada, pero a mí no me sirve. Y así Claro. sucesivamente con un chorro de prestaciones diferentes. Ese tipo de encuestas son muy fáciles de hacer, sinceramente. O sea, no necesitas contratar un BCG o un Korn Ferry, sale una lana, y puedes de hecho hacer una encuesta así para tu gente, para que puedas ver qué onda y qué es lo que piensan ellos que de tus prestaciones. Porque muchas veces puedes estar gastando dinero en el tiempo, en la prestación equivocada. O sea, si tú le estás Claro. echando un chorro de ganas al seguro de estos médicos, que están carísimos y aumentando con muchísimo, y la verdad la gente que tienes en tu empresa, todos son abajo de 25 años, pues a lo mejor no lo aprecian lo suficiente, mejor méteselos a la lana, o méteselos en vacaciones, o méteselos a otra parte. Sí, Claro. totalmente. Que yo aquí algo que he visto mucho y he dicho en otros episodios es pues la importancia de escuchar a tu cliente, ¿no? Pero como que en este sentido lo estamos viendo la importancia de escuchar a tu gente, que pues realmente veas lo que ellos necesitan, porque sí, tú puedes poner puras cosas que, digo, tú dices esto está padre, pero pues hasta que les preguntes a ellos de, oye, ¿en verdad te gusta? ¿En verdad es algo que tú necesitas? Es cuando ya tiene valor esto que les estás ofreciendo, ¿no? Que también algo que me gusta mucho decir a mí es que al final los colaboradores de la empresa son tu primer cliente como empresa, ¿no? O sea, depende de que también o sea, qué tan contentos los tengas a ellos, es lo que se va a ver reflejado en el trabajo que hagan, ¿no? Exacto, Oye, exacto. Y sinceramente es algo muy importante, obviamente, el tenerlos contentos, pero saber qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren, como lo dijiste tú, la escucha activa todos los días es súper importante. También el salario emocional, la parte más importante de eso es que tus prestaciones tienen que ser revisadas y actualizadas frecuentemente. O sea, esto no es un wet hit de decir, oye, hace 5 años hicimos nuestra política de X y ahí le dejamos. No, o sea, no solamente cambiaron, deja tú que cambie el tema de tu generación, que ahora tienes como empleados dentro de, y que tengan diferentes prioridades, que esa es una realidad. El mercado cambió completamente. Entonces, si tú no estás al par con tu competencia, vas a tener la retención que vas a querer y al rato todo el mundo se te va a salir, simple y sencillamente porque no te mantuviste actualizado en tus prestaciones. aquí, Rafa, igual, otra cosa que he llegado a escuchar es cuando hablan del salario emocional, luego las personas como que asocian que no directamente viene con tema monetario, ¿no? O sea, que no necesariamente cuesta. Pero yo quería escuchar un poco tu opinión, porque al final, pues yo creo que para la empresa de alguna manera sí cuesta, pero, o sea, ¿cómo lo visualizas tú? O sea, esta parte de que no lo relacionen con una parte monetaria, pero al final es un beneficio adicional. Fíjate que la parte monetaria es algo bien importante y hace poco tuvimos una Innovation Week en recursos humanos con algunos consultores y cash is king. O sea, la lana sigue siendo la principal razón por la que la gente se mueve, pero la principal componente de la retención es el tema del salario emocional. Entonces, sí, si quieres compensar con un telework excelente y pagar la mitad de lo que están pagando tus competencias, pues no la vas a armar. O sea, eventualmente la lana va a quedar, o sea, el dinero va a quedar por encima de a lo mejor un 50% de teletrabajo y la gente tiene que medir esas prioridades para ellos para poder llegar a un punto óptimo que para ellos les satisfaga. Y sí, definitivamente el salario emocional sí tiene un costo. Y te pongo un ejemplo, si tú pones un servicio de nutrición, un servicio de psicología o un servicio de medicina como el que tienen, obviamente te va a costar, ¿verdad? Y mucha gente puede decir, pues es muy poquito, porque pues a lo mejor lo usan X, Y de este tiempo, o etcétera, pero te va a costar indefinidamente, o sea, no hay de otra. Las políticas de teletrabajo también te cuestan, dependiendo de qué tan nazi quieres ser, ¿verdad? En cuestión de monitoreo de tu gente o qué tanto no.
Pero pues simple y sencillamente con el factor de VPN, si quieres tener una seguridad para poder entrar a los servidores, todo ese tipo de cosas te va a costar. Entonces sí, definitivamente el salario emocional tiene un costo dentro de, pero no es un costo escalable como por ejemplo subir los vales de despensa para todos, o dar un incremento para todos, o dar una prestación adicional para todos. Entonces, hasta cierto punto puedes decir que las prestaciones de salud emocional sí son un poquito más baratas que a lo mejor algo remunerado directamente al salario, ¿verdad? Pero sigue teniendo un costo y es importante que lo consideremos dentro de cuando, cuando estás tratando de hacer alguna política y siempre en recursos humanos siempre tenemos esa pues controversia, ¿verdad? Que cuando llegas con los directores y les dices, oye, esta es mi nueva iniciativa super padre que va a mejorar tu engagement y tu retención, etcétera, y pues te dicen, ¿dónde están los números, güey? Y cuando estabas en las fábricas, pues estabas en una desventaja porque llegaba el de mantenimiento y llegaba el de manufactura y te decía, esta máquina va a tener un ROI de X% a tantos años Claro. y llegas tú con puros deseos Sí, que cosas, luego Cosas son muy no- románticas. No son tan tangibles, ¿no? ándale, pensamientos positivos, vamos a dejarlo de esa manera. Y le dice, y esto es lo que te va a costar aparte, ¿verdad? Entonces dicen, oye, pues qué onda. Pero así hay manera de hacer algunos costeos. Ahora estábamos haciendo algunas renovaciones de nuestros programas de Flex en Oxxo y decíamos, oye, ¿cuánto nos cuesta una persona en la oficina central, aquí en oficina de servicios en Monterrey? ¿Y cuánto nos cuesta una persona en las oficinas de la plaza en Tijuana? ¿Y cuánto nos cuesta una persona sentada en León, y etcétera? Y queríamos sacar un costo por persona de cuánto cuesta tener una persona sentada ahí. Y decíamos, bueno, pues ya teniendo eso, ya podemos hacer pues un equivalente a lo mejor o algo así parecido de qué prestaciones vamos a dar a las personas que estén en casa. Y esto es lo que me estoy ahorrando por no tener una persona en OS, en oficina de servicio. ¿Cómo puedo hasta cierto punto compensarlo con la gente, para la gente que está en casa? Entonces, sí, definitivamente las iniciativas te cuestan, pero sí hay manera de costearlas y es algo que Claro. te debe dar. Que, Rafa, ahorita justo con esto que comentas, ¿no? O sea, creo que al final, con esto de llegar con las propuestas, deseos, pues, pensamientos positivos, creo que al final también, y digo, y cada vez nosotros más que estamos como en este mundo, nos hemos dado cuenta de el impacto tan grande que puede llegar a tener una propuesta bien implementada en tema de ahorros, ¿no? O sea, por ejemplo, temas como, por ejemplo, empezar a dedicar un poco de tema para la salud, ¿no? Entonces, o sea, pues, de hecho nosotros teníamos el dato por ahí que aproximadamente casi el 75% de tu gente falta por lo menos una vez al año por temas de salud, ¿no? Entonces, a la larga eso afecta el 40% de tu productividad anual. Entonces, ya que lo empiezas a ver con números así, dices, híjole, pues el invertir en salud acá, a lo mejor estos pesitos o etcétera, pues a lo mejor sí puede llegar a tener un impacto monetario positivo a la hora de ahorrar, ¿no? Entonces, que muchas veces este tipo de cosas o este tipo de análisis no los hacemos. No, creo que tú justo tocaste un punto súper importante, el tema de retención, ¿no? O sea, al final podemos tener a muchísimas personas y al final sí, lo principal que mueve pues es el salario, ¿no? Tal cual. Pero el mantener a gente leal, el mantener a gente, pues casada con la empresa, todo esto, pues tiene que ver muchísimo con este tema que tú hablas del salario emocional. Y bueno, y como hablando un poco de esto, me encantaría como saber para ti en particular, o sea, Rafa, ¿cuál ha sido tu experiencia implementando a lo mejor este tipo de cosas de salario emocional en Oxxo, ¿no? O sea, para ti, ¿cuál ha sido tu perspectiva? ¿Cuáles han sido tus objetivos? Sí, mira, digo, hablando un poquito ahorita de lo que hablaste acerca de los costeos, y antes de entrar a la pregunta que me hiciste, una cosa que se me olvidó comentarles, y sobre todo en el ambiente de manufactura, cuando estudié la maestría en Ingeniería de Calidad y Productividad, hablabas mucho de, por ejemplo, de la parte de Ingeniería Industrial, del cálculo de personal. Entonces decías, oye, para correr esta línea necesitas 100 personas, 100 personas, 8 horas, 270 y tantos días al año, etcétera, etcétera. Ya se hace el cálculo bien padre, ¿verdad? Y luego decían, bueno, vamos a considerar ausentismos. Y luego decían, no, el ausentismo estamos excelente, ¿verdad? Tenemos un 3% de ausentismo injustificado. Y le ponían una estatua, ¿verdad?, de recursos humanos afuera porque tenía 3% de ausentismo injustificado. Y luego, y el justificado. Y pues ahí es donde empezaban a patinar, ¿verdad? Porque había muchos permisos con goce de salario, etcétera, ¿verdad? Entonces decías, híjole, bueno, pues ya subió como a 7, órale, bueno. Oye, y luego, ¿por qué es ese permiso de justificado? Ah, pues es que se enfermaba la mamá, o se enfermaba el hijo, o se enfermaba la esposa,
y pues él tenía que llevarlo porque no había un vehículo en la casa, entonces pues, tenían que llevarlo a la consulta, llevarlo al doctor, etcétera. Y empezábamos a hacer algunos de los análisis ya muy específicos del tema de ausentismo y del tema de por qué la gente nos iba y rotaciones, etcétera. Y te dabas cuenta que la rotación total, ya con el ausentismo total, incluyendo vacaciones, incapacidades, enfermedades generales, faltas justificadas, no justificadas, etcétera, era altísimo, ¿verdad? Pero obviamente pues, la estatua ahí seguía del de recursos humanos porque había mantenido el certificado. Entonces ya cuando sumabas todo y hacías todo eso, decías, bueno, pues ¿qué podemos hacer para mitigar eso? Y tenías cosas bien raras, ¿verdad? Llegar con un gerente y decirle, oye, quiero hacer un servicio de medicina, de telemedicina para los familiares de los empleados. Te dicen, estás loco, o sea, ¿dónde te vas a dar abasto? ¿Cuál es la conexión también? Exacto. Y le decía, si atiendes a los hijos y atiendes a la esposa, pues el trabajador va a estar más tranquilo. Y a final de cuentas, las prestaciones y todo lo que se tiene que dedicar la empresa es para quitarle todas las preocupaciones a un trabajador para que esté 100% en el trabajo. Y no solamente es por el tema de productividad y para que la persona vaya a trabajar, sino también por cómo está presente dentro de ella. En desarrollo humano, en psicología vemos mucho eso, la presencialidad de la persona. Cuando hay muchos accidentes, dicen, oye, te entrevistas a la persona que tuvo el accidente porque se cayó de un plafón, porque metió la mano donde no debió de, o chocó, etcétera. Lo primero que te dicen antes de decirte es que el entrenamiento, o es que no me dijeron, o es que, etcétera, es que estaba pensando en otra cosa. Es que, ¿sabes qué? Tengo un problema en la casa, pasó X. Oye, es que tengo una bronca porque debo una lana y pasó esto. Oye, es que tengo... Es lo primero que te dicen, antes del tema de las capacitaciones. Entonces, sí, definitivamente. Viéndonos un poquito la pregunta que me decías, del salario emocional en Oxxo, y uso Oxxo de ejemplo porque es donde estoy ahorita, pero también hay muchas empresas muy buenas donde se tiene esto. Teniendo al liderazgo convencido de que de que esto es algo interesante o esto es algo importante, y que es algo que debemos de hacer, no solamente por los beneficios económicos, sino por los beneficios morales del bienestar de la persona. Y cuando eso viene, en el caso de Oxxo, desde el decálogo Cuauhtémoc, desde nuestra fundación de FEMSA y todo, la verdad es que es sin fácil. O sea, no tienes que estar peleando en contracorriente para poder hacer una nueva iniciativa de bienestar. Este año precisamente es el año de bienestar para nuestra empresa. Entonces, olvídate, o sea, tenemos un empuje excelente en todo lo que podemos dar bienestar para nuestra gente. Y la verdad es que tener un liderazgo tan comprometido así hace que todo pase súper bien. Y siempre les digo, bromeando cuando estoy haciendo las pláticas en cuestión de liderazgo en la escuela, que como que bueno, así como que el quote que siempre hago, les digo que los Simpsons siempre son la fuente del conocimiento más grande que hay en la humanidad. Y Homero Simpson tenía una frase, ¿no? Que decía que la cerveza era la fuente y la solución de todos los problemas. Y yo les digo que en las empresas el liderazgo es la fuente y la solución de todos los problemas. Cuando tienes un mal liderazgo que no está comprometido, que no está haciendo un ambiente laboral como debe de ser, que no tienen como parte de su propósito el bienestar de la gente para que puedan trabajar bien, vas a tener problemas. Y cuando lo tienes al revés, cuando sabes que es un liderazgo comprometido en hacer un ambiente laboral sano, de bienestar, de desarrollo continuo para su gente y de responsabilidad, ya tienes solucionado todos los temas. Todo lo demás se va a dar automático. Claro, qué interesante. La verdad es que sí. Yo aquí, digo, dentro de todo lo que platicas, creo que esta analogía de, bueno, lo mismo de Homero Simpson, la cerveza, tal, el liderazgo, creo que al final, pues, se resume un poco en esto, ¿no? El tener a líderes en las empresas que crean en este tema pues, de la importancia del salario emocional, de todo el tema de cultura, de todo lo que va alrededor para realmente generar un impacto, pues, positivo en los colaboradores, ¿no? En toda la gente, en tu gente, ¿no? Porque al final tu gente es la que hace que todo se mueva, sí, ¿no? Y ver también a la gente, yo creo que ha cambiado mucho los tiempos, ¿no? Porque antes era ver a la gente como maquinitas, ¿no? O sea, de que las ves así, forzarla y da igual, nada más tú ponla a trabajar duro, ¿no? Ya, justo ya no, o sea, el chiste ahorita es ver a la gente como personas y como tú dices, pues a pesar de que tu persona puede estar ahí presente, si no está bien, ¿no? Si tiene problemas en su cabeza, es hasta otro tipo de ausentismo, como contabas, o sea, un ausentismo pues mental, ¿no? O sea, puedes estar físicamente, pero si no estás mentalmente, pues también
pasan accidentes, pasan problemas, entonces la importancia de genuinamente cuidar a tus personas y su bienestar, ¿no? Y yo creo que también el trabajo que hacemos, y digo, lo vemos en manufactura y lo vemos ahorita que estoy en retail, etcétera, ha evolucionado a ser más complejo. O sea, ya no es como esto de maquinitas, de pícale este botón todo el día, ¿verdad? Para eso tenemos que AI, ¿verdad? Vea para picar el botón todo el día. Ay, sí. Entonces, ya tienes personas que tienen que hacer desarrollos mucho más complejos, temas mucho más complejos, que aumentan lo que llamamos mucho la carga cognitiva. Y te pongo un ejemplo bien claro. Cuando estábamos en las fábricas, una vez hicimos una medición un poco fuera de la caja. Dijimos, ¿cuál es la carga cognitiva que tiene cada operario en una estación? Entonces, les llamó mucho la atención porque a nosotros, a los supervisores de producción y de manufactura nunca habían visto un tema de carga cognitiva. Y les decía, es muy importante. Si antes le decías que apretara 3 tornillos o 4 tornillos, y ahora estás pidiendo que apriete 10 tornillos, que aparte revise una parte de una soldadura, que aparte haga X, Y, Z, y le agregas 10, 15 cosas, la carga cognitiva de la persona es más alta, entonces por lo tanto el deterioro de sus capacidades mentales a lo largo del día va disminuyendo por tantas cosas que tiene que hacer en un día. Es muy parecido también en el profesionista, ¿verdad? Si antes tenías un contador que lo único que le decías es aviéntate la nómina, pues chido, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Pero ahora la gente de nóminas tiene que ver bonos, tiene que ver incentivos, tiene que ver temas laborales, temas legales, que si el timbrado, que si, etcétera. Pobre, la verdad es que, digo, siempre llévate bien como recursos humanos con el de nóminas y ya estás del otro lado. O sea, olvídate, llévate bien con el de nóminas. Entonces, la carga cognitiva ha aumentado muchísimo, muchísimo. Entonces, para que una persona esté presencialmente contigo, tiene que estar al 100. O sea, tiene que poder hacer esos trabajos al 100 para poder estar dedicado a ver eso. Ya hay muy pocos trabajos, la verdad, donde te dicen, mueve esto de aquí para acá, o sea, y párale de contar. No, o sea, yo creo que ni en la construcción, ¿verdad? O sea, ya tienes gente con múltiples capacidades que le dices, oye, pues faltó el que ponía esto, pues ahora te avientas esto, entonces multifuncionales, ¿verdad? Y no hay de otra, tienes que darle. Pero sí necesitas que la gente esté bien en su salud mental, güey, o bien en su bienestar, sin preocupaciones para que puedan darle al 100 en sus tareas ahora más complejas. Totalmente de acuerdo. Y Rafa, pues ya nos estamos acercando a esta recta final y nos gusta que las personas que invitamos nos dejen un consejo, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas de recursos humanos que nos están oyendo en este momento? Hay un estudio que me gustó muchísimo, que me dio muchísima esperanza acerca del trabajo en México. Es que decía que ya estaban prácticamente empatadas el tema de la salud mental y la compensación en que espera una persona en un trabajo, en una empresa en particular. ¿Y por qué me dio mucha esperanza? Porque la salud mental es algo de lo que no seguimos sin hablar lo suficiente, seguimos sin darle la atención en las empresas como de suficiente. Y yo creo que tenerlo en ese mismo nivel, esperemos que sea un despertar para la gente que hace los valores de propuesta de muchas de las empresas para que puedan saber que la salud mental es igual de importante ahora de lo que le pagas a un trabajador. Y les decía yo a un grupo de industriales que con hace poco tuve la fortuna de platicar, y pues muchos tenían su pushback, ¿verdad? Tradicionales, gente old school, y les decía, bueno, puedes no estar de acuerdo en el tema de la flexibilidad laboral, en el tema de la salud mental en el trabajo, etcétera, pero la realidad es que tu competencia sí lo está viendo. La gente con la que te está llevando toda tu gente, ellos sí se están preocupando por la salud mental de su gente, ellos sí están ofreciendo dentro de su propuesta de valor temas de psicología, temas de salud, como los hacemos en Oxxo. Entonces, esa es la gente que te está llevando a tu empresa. Entonces, puedes estar no de acuerdo, pero como quieras se te está van a ir la gente porque sí, claro, respondiendo al mercado. Entonces, me da mucho gusto eso. Yo creo que el consejo que les puedo dar es busquen su paz mental y busquen la felicidad dentro de lo que hacen todos los días. Está bien choteado decir, haz lo que te gusta y no vas a trabajar. No es cierto. Siempre es trabajo, ¿verdad? Al final de cuentas. Sí. Pero busca algo que no te afecte a tu salud mental, que estés en paz contigo mismo en lo que estás haciendo y que te pueda dar una satisfacción, ya sea en el trabajo o después del trabajo, pero que te sientas satisfecho al final del día. Qué padre. Pues buenísimo, Rafa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de Tu Dosis de Mina el día de hoy.
los invitamos a todos los que nos están escuchando a, si les gusta este tipo de contenido, a suscribirse en el canal de Spotify, también en YouTube, y nos pueden encontrar en redes como Somos Mina MX. Y Mina por Doctor al Instante. Rafa, muchas gracias nuevamente y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bye, nos vemos en el siguiente capítulo.